Hola a todos, bienvenidos a este canal creado para aquellas personas amantes de las películas basadas en hechos reales, para conocer y compartir qué pasó o qué sucedió con los verdaderos protagonistas después de la película. Y para esta semana la historia elegida es la de Solomon Northup. ¿Y quién es Solomon Northup? La misma pregunta me hice yo antes de averiguar un poquito sobre esta persona tan maravillosa que hoy nos traerá una historia pues impactante. Sin embargo, si te digo 12 años de esclavitud, sí te suena más, ¿verdad? Su historia se dio a conocer gracias a que se llevó a la gran pantalla en el año 2013. Su director es el británico Steve McQueen, nominada a 322 premios, de las cuales ganó 145. Y si aún no viste la película, te invito a que la veas primero para luego disfrutar de este video. Ya te advierto desde ahora que haré el 100% de spoilers. Si no la viste, si no disfrutaste de este video, pues aquí más o menos revelaré todo lo que es la película. Pero si no te haces ningún problema, pues mira, continuamos. Esta es la gran historia de Solomon Northup. Comenzamos. Solomon Northup, un hombre afroamericano que nació en 1808 en Minerva, Nueva York. Su padre, llamado Mintus, fue esclavo de la familia Northup, que fue liberado en el testamento de su amo. De esta manera, pues Mintus decidió tomar el apellido de la familia Northup como agradecimiento por su liberación. Mintus luego se casó, tuvo 2 hijos, de los cuales nacieron Joseph y Solomon, del que hablaremos el día de hoy en esta historia. Solomon recibió una buena educación dentro de las limitaciones de ser un hombre libre de aquellas épocas, con derechos para poder votar, casarse y tener el privilegio de ser dueño de alguna propiedad. En 1829 fallece su padre y ese mismo año Solomon se casa, que ya tenía 21 años, se casa con Anne Hampton, con la que tuvieron 3 niños, Elizabeth, Margaret y Alonso. Solomon y su familia pues trabajaban en su propiedad, que era una granja en el condado de Washington, pero 5 años más tarde, en 1834, pues la situación no iba muy bien y decidieron vender su granja y se mudaron a Nueva York, ganándose la vida pues de distintas maneras. Pues Solomon trabajaba como constructor, como violinista, que era una de las pasiones que él tenía y lo hacía bastante bien, se dice, y en hoteles, en orquestas. Y su esposa pues trabajaba como cocinera en los hoteles también. Buscaban una manera de poder sobrevivir en una situación un poco difícil de aquella época. 7 años más tarde, pues en 1841, la situación no cambia mucho, incluso va un poquito peor la situación. Solomon sigue buscando trabajo y es ahí donde conoce a 2 individuos que le ofrecen trabajo como violinista para un circo. Los 2 individuos se llamaban Merrill y Abraham. Pues Solomon, muy contento, se fue en busca de los documentos donde certificaba que él era un hombre libre, ya que en el condado de Washington la esclavitud aún era legal. Pues al ser un viaje no muy largo, era un viaje bastante corto, pues Solomon cogió los papeles y se fue sin dejar ninguna nota escrita a su esposa. Durante el viaje, pues ellos le invitaron a comer a Solomon y es ahí donde aprovecharon para drogarlo, golpearlo y de esta manera venderlo como esclavo. Se dice que lo vendieron por $460 de aquellas épocas a un mercader conocido, que era el que se dedicaba pues especialmente a comercio de esclavos, afirmando que era un esclavo fugitivo de Georgia. Y de esta manera pues lo metieron a un barco rumbo a Nueva Orleans. En esa época pues era muy común el secuestro de hombres y niños negros esclavos para luego venderlos al sur del país. A pesar de que el comercio de esclavos ya había sido abolido, pero de forma clandestina pues el tráfico de seres humanos continuaba, ya que en el sur del país pues necesitaban un flujo constante de mano de obra esclava. El negocio era tan impresionante porque el aumento de tanta demanda de esclavos hizo que incluso habían esclavos que valían hasta $2,000 de aquella época. Era un negocio redondo para los traficantes.
Podían ser traspasados, vendidos, como si fueran un mueble. Los esclavos no podían ejercer ninguna acción legal. No podían casarse, mucho menos tener propiedad en aquella época. Muchos esclavos intentaron huir a la parte norte del país, pero podían ser reclamados, capturados, ya que eran propiedad de alguien. Entonces ellos no se sentían libres. Solamente en Canadá se podían sentir un poco más seguros, pero claro, tenían que pasar por la parte del norte para poder llegar hasta allá, y entonces en el camino muchos de ellos pues eran capturados. De hecho, en 1840 el estado de Nueva York promulgó una ley para poder proteger a los afroamericanos, a los esclavos afroamericanos, y así poder recuperarlos de los secuestros. Ya en el barco, Solomon pidió a un marino inglés que le escribiera una nota a su esposa para decirle dónde estaba. Al enterarse de lo sucedido, su esposa de Solomon fue en busca de Henry Nordap, que era un abogado muy conocido. Henry Nordap quiso ayudar, pero no sabían exactamente dónde se encontraba Solomon. También apoyó el estado de Nueva York, pero necesitaban saber dónde se encontraba exactamente para poder pedir su liberación. Mientras tanto, en Nueva Orleans, Solomon fue vendido bajo el nombre de Platt al dueño de una plantación de nombre William Ford. Se dice que era un predicador baptista. Solomon trabajó mucho para él y fue reconocido por obras grandes que hizo, ya que propuso hacer unas balsas de tronco para poder hacer el transporte mucho más fácil, pero su amo tenía muchas deudas y tuvo que vender a 18 de sus esclavos, y entre ellos a Solomon, como parte de pago de una deuda. Fueron llevados a una plantación donde trabajaron en la construcción. Sufrió maltratos físicos, psicológicos. En una ocasión estuvo a punto de ser linchado por defenderse del castigo que su amo le estaba propinando, y fue salvado por el supervisor que trabajaba allí. Aún sabiendo el destino que le esperaba por su desobediencia, pues Solomon decidió huir de esta plantación y se fue directamente a las plantaciones de William, que era su primer amo, que Solomon consideraba como una buena persona. De esta manera, pues Solomon pasó a trabajar en otras plantaciones temporalmente, realizando trabajos pesados de hasta más de 14 horas, lo mismo trabajando en construcción, algodón, y antes de terminar el trabajo, pues fue vendido a Edwin Epps, otro dueño de otra plantación, y es ahí donde Solomon conoce y nos relata la historia de Patsy, una joven obligada a soportar los abusos sexuales de su amo y los terribles celos de su ama, que la sometía a castigos casi hasta dejarle muerta. Hasta que llegó el día más esperado para Solomon. Cuando ya se había resignado a aceptar su vida como esclavo de por vida, llegó a las plantaciones un carpintero canadiense llamado Samuel Bass para realizar unos trabajos de obra, y es ahí donde Solomon trabaja con él como ayudante, y secretamente se hicieron muy amigos. Samuel Bass se dio cuenta que Solomon era alguien especial, que había vivido mucho, que conocía bastante bien la parte del norte del país, cosa que le sorprendió mucho. Entonces pidió a Solomon que le contara su verdadera historia y el por qué él estaba ahí. Samuel Bass quedó tan sorprendido por la historia de Solomon que decidió ayudarlo, pues llevándole una carta a su familia de Solomon, y así poder contar la ubicación exacta de donde se encontraba Solomon y la situación de esclavitud en la que se encontraba. Al recibir la carta, volvió a recurrir a la ayuda de la familia Nordap, quien contactó al gobernador de Nueva York para reclamar al estado de Luisiana por la liberación de Solomon como hombre libre. Finalmente, con la ayuda de las autoridades locales, el 4 de enero de 1853, Solomon por fin recuperó su tan ansiada libertad. Solomon decidió publicar un libro de su gran historia que se llamó 12 años de esclavitud, ayudado por un gran escritor de aquella época, David Wilson. Ese mismo año, Solomon Nordap inició una demanda contra quienes lo secuestraron. El juez, leyendo el libro de 12 años de esclavitud, recordó haber visto a dos de sus amigos en una ocasión, llamados Alexander y Joseph, viajando a Washington acompañados de un hombre de color, ocasión en la cual le habían pedido que no le llamaran por sus nombres verdaderos, y de esta manera el juez pues avisó a las autoridades
y eventualmente reconoció a Solomon, tras lo cual se detuvo a estos dos individuos llevándolos a juicio. El juicio tomó estado nacional y hasta fue publicado en el New York Times. Ambos hombres fueron llevados a la corte, pero de nuevo el problema de la jurisdicción puso una traba de procedimientos. Se llevó a que el caso se abandonara en 1857. Solomon continuó con su familia y se dedicó a ayudar a esclavos huidos y refugiados. Se volvió en un destacado activista en pro de la abolición de la esclavitud, dando numerosas charlas sobre su gran odisea. Hacia mediados de 1857 se dice que dio una gran charla con bastante gente extremadamente hostil en Ontario, Canadá, y entonces el destino de Solomon, ya con 50 años, se vuelve un misterio. Simplemente se le perdió la pista. Se especulaba que había sido devuelto a la esclavitud. A día de hoy no se sabe exactamente dónde se encuentra, simplemente desapareció. Existen registros de haber visitado un ministerio metodista en Vermont en 1866, con quien había ayudado a esclavos fugitivos. Pero 9 años más tarde, en el censo de 1875, la esposa de Solomon, Ann Nordap, aparece como viuda. Se cree que murió de causas naturales, ya que su edad en el momento de su desaparición lo haría poco atractivo para los esclavistas. Solomon Nordap fue uno de los pocos esclavos que pudo conseguir su libertad. De su libro se vendieron 27,000 copias en su primer año y se reimprimieron varias veces a fines del siglo XIX. El libro cayó en el olvido casi durante 100 años, hasta que a mediados del siglo XX, dos historiadores de Luisiana coeditaron nuevamente el libro. Después del estreno de la película, se han vendido más de 100,000 ejemplares y desde 1999 en Saratoga Springs, cada tercer sábado de julio, se celebra el Día de Solomon Nordap, una celebración de la libertad, para recordar a un hombre en su lucha por el mayor derecho que tiene un hombre, su libertad. Al evento asisten familiares, descendientes, amigos y visitantes, ya que esta celebración se hace completamente al aire libre, y el 15 aniversario que se celebró en el año 2013, justamente cuando se estrenó la película, se destacó porque asistieron los actores, el director de la película, ya que los familiares elogiaron la película por enseñar y mostrar en la película más amor que odio. A pesar de su violencia inquebrantable, agradeciendo a todos los actores por haber cuidado la imagen de Solomon, prácticamente el director Steve McQueen sorprendió a 4 generaciones de esta maravillosa familia. La revista de Hollywood Report pues organizó un photocall para sacar una foto familiar, y es ahí donde fueron sorprendidos por el director británico Steve McQueen, y donde el tataranieto de Solomon, de 28 años, Leonard Holton Jr., comenta una frase: fue muy duro ver la película sabiendo que alguien que sufrió tanto ayudó a crearme. Fue una frase muy bonita y bastante emotiva. Bueno, estas son personas que quizás valen la pena conocer su historia porque nos enseñan muchísimo, porque hicieron cosas extraordinarias y por eso resultan estas historias tan apasionantes, porque se tratan de personas que desafiaron lo ordinario, cambiando nuestro entorno y por lo tanto el mundo para siempre. Y así llegamos a la parte final de esta gran historia. Espero que lo hayas disfrutado y ya sabes, tienes una gran cita con unas palomitas y el sofá. Nos vemos el próximo sábado para disfrutar de otra historia fantástica. Un besito para todos. Adiós. Ya sabes, tienes una cita. Eso. Y otra vez palmada, y otra vez palmada. Vale, me lo quito. Va a terminar la batería, ¿no? Poder hacer el transporte más difícil, más fácil. O mejor no lo digo, creo. Mejor en castellano. Mi inglés una. Mira que hasta me ha hecho calor. Vale.